el jardín del Edén, un paraíso perfecto, en los albores del tiempo, cuando el mundo era nuevo y los colores vibraban con una intensidad desconocida, existía un lugar de una belleza inimaginable, el jardín del Edén. Este no era un jardín común, sino el espacio donde Dios mismo había vertido todo su amor y perfección. Era un refugio donde el sol brillaba suavemente, calentando la tierra sin quemarla, y los ríos cristalinos serpenteaban a través de los campos como venas de vida pura, refrescando el ambiente. Todo lo que allí existía era próspero, en paz y armonía. Las plantas crecían en abundancia, y sus hojas eran tan verdes que parecían casi irreales. Los árboles estaban llenos de frutas exóticas, de colores y sabores tan deliciosos que cada bocado era un deleite para los sentidos. Flores de todos los colores decoraban el paisaje, y su fragancia llenaba el aire con un perfume tan dulce que bastaba con respirar para sentirse pleno. Los animales vivían en perfecta paz, libres de miedo o hambre. El león se echaba junto a la oveja, y el lobo jugaba con el cordero. Todo el jardín respiraba una serenidad pura, una belleza y bondad que jamás se habían visto en la tierra y que jamás se volverían a ver. Este lugar, en toda su magnificencia, era el regalo de Dios a las primeras personas, Adán y Eva. En el Edén, Dios no solo les había dado un hogar, sino una parte de sí mismo, un amor perfecto y sin condiciones. Adán fue el primero, hecho del polvo de la tierra, pero más que eso, hecho a la imagen y semejanza de Dios. Cuando abrió los ojos, vio el mundo como un lugar perfecto y puro, y en su mente no existía la malicia ni la duda, solo el asombro y la alegría de vivir en tan hermoso jardín. Eva fue creada más tarde, moldeada de la costilla de Adán, y al verla, Adán sintió por primera vez el amor, un amor inocente, desinteresado y profundo. Juntos, Adán y Eva eran los habitantes perfectos de un paraíso sin pecado. Caminaban por el jardín tomados de la mano, riendo y explorando cada rincón, maravillados por la abundancia y la belleza que los rodeaba. Dios paseaba con ellos al atardecer, hablándoles como un padre amoroso. Les daba sabiduría y les enseñaba a cuidar el jardín, a vivir en armonía con los animales y a ser custodios de ese paraíso. No conocían el miedo ni la vergüenza. Eran como niños, completamente expuestos y libres, sin más preocupaciones que disfrutar del mundo y de la presencia de Dios. Adán y Eva no tenían secretos, ni entre ellos ni con Dios. Cada palabra y gesto era sincero y lleno de bondad, como si el jardín no solo fuera un lugar, sino una extensión de su propio ser. En el corazón del Edén, Dios había plantado dos árboles especiales: el árbol de la vida, que otorgaba la inmortalidad, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. De este último, Dios les dio una advertencia clara. Podían disfrutar de todo en el jardín, pero no debían comer de este fruto, pues de hacerlo, morirían. Para Adán y Eva, esta prohibición era casi insignificante. Había tanta abundancia en el Edén que nunca pensaron en desobedecer. Pero la advertencia se grabó en sus corazones, y siempre que pasaban junto al árbol, miraban el fruto con cierta curiosidad, aunque se alejaban rápidamente. Era el único misterio en un mundo sin secretos, y aunque no lo entendían, confiaban en la bondad de Dios y no cuestionaban su mandato. Todo cambió un día cuando Eva estaba paseando cerca del árbol del conocimiento. Mientras admiraba las frutas colgando de sus ramas, una voz surgió de entre las sombras. La serpiente, astuta y persuasiva, la miraba con ojos penetrantes. La serpiente, con palabras melosas y promesas seductoras, le preguntó a Eva por qué no podía comer del árbol. Con una sonrisa burlona, insinuó que Dios les estaba ocultando algo,
¿Por qué crees que Dios no quiere que comas de este fruto? Srenie, preguntó la serpiente. Es porque sabe que, cuando lo hagas, tus ojos se abrirán y serás como Él, sabiendo lo bueno y lo malo. La serpiente dejó que las palabras penetraran en la mente de Eva. Era la primera vez que alguien sugería que Dios podía estar ocultando algo, y la duda, como una pequeña semilla, comenzó a germinar. ¿Y si la serpiente tenía razón? ¿Y si había algo más allá de lo que conocía? Finalmente, impulsada por esa mezcla de curiosidad y deseo, Eva extendió la mano, arrancó el fruto, lo miró una última vez y dio un bocado. El sabor era dulce, pero de inmediato algo cambió dentro de ella. Adán, observándola, sintió una mezcla de miedo y fascinación, y en un impulso irrefrenable, también probó el fruto. Tan pronto como probaron el fruto, sus ojos se abrieron y todo cambió. Miraron sus cuerpos y por primera vez sintieron vergüenza. La inocencia que los había protegido y hecho todo tan sencillo desapareció de golpe, como una vela que se apaga en medio de la noche. Comenzaron a ver el mundo con nuevos ojos y en lugar de belleza, vieron su propia vulnerabilidad. Adán y Eva corrieron a cubrirse con hojas, tratando de ocultarse de la vista del otro y de Dios. La alegría despreocupada que antes sentían había sido reemplazada por una pesada sensación de vergüenza y miedo. Sabían que habían roto la única regla que Dios les había dado, y el peso de su desobediencia era como una carga en sus corazones. Esa tarde, como siempre, Dios bajó a caminar por el jardín, llamando a sus hijos. Pero esta vez, Adán y Eva no respondieron. En cambio, se escondieron entre los arbustos, temblando. Sabían que habían fallado y que su relación con Dios se había roto. Al final, sin poder soportar el peso de su culpa, salieron de su escondite y confesaron. Dios los escuchó, y en su rostro se reflejaba una profunda tristeza. Sabía que el amor perfecto que había compartido con ellos había sido traicionado. Con palabras serenas pero llenas de dolor, les explicó que ya no podían quedarse en el Edén. La perfección y la inocencia ya no podían ser su hogar. Dios los expulsó del paraíso y, como última medida, colocó querubines y una espada de fuego para proteger la entrada. Adán y Eva, con el corazón roto, cruzaron el umbral del Edén y caminaron hacia un mundo desconocido, donde enfrentarían el sufrimiento, el trabajo y la muerte. Los primeros días de Adán y Eva fuera del Edén. El primer día fuera del Edén fue desgarrador. Adán y Eva miraron hacia el horizonte y vieron una tierra árida y salvaje, muy diferente de la belleza y la perfección que habían conocido. La luz ya no era cálida ni dorada, sino dura y directa. Las plantas, en lugar de brotar con abundancia, crecían con espinas y resistencia, y el suelo, seco y compacto, no ofrecía frutos de manera natural. El hambre, una sensación nueva para ellos, comenzó a hacer eco en sus cuerpos. Se miraron y, sin saber exactamente qué hacer, intentaron encontrar algún alimento. Adán empezó a escarbar la tierra y Eva intentó recoger algunas frutas silvestres, pero muchas de ellas eran amargas o difíciles de alcanzar. Su estómago dolía y sus manos comenzaron a agrietarse y a llenarse de ampollas. El jardín, en el que antes todo estaba al alcance de la mano, parecía ahora un sueño lejano y casi irreal. Al llegar la noche, el frío los envolvió. Recordaron las cálidas noches del Edén, donde podían dormir en paz y sin miedo. Ahora, cada sombra era un posible peligro, y el viento soplaba cruelmente, haciendo que se abrazaran para conservar el calor. Fue entonces cuando ambos, por primera vez, lloraron. Sus lágrimas caían al suelo como pequeñas gotas de arrepentimiento, un lamento que solo ellos podían entender.
Con el paso de los días, Adán y Eva comenzaron a entender que la vida fuera del Edén requería un esfuerzo constante y agotador. Tuvieron que aprender a cultivar la tierra, a sembrar semillas y a esperar pacientemente la cosecha. Adán, que jamás había tenido que trabajar antes, sintió cómo su cuerpo se llenaba de dolor y cansancio. Las herramientas rudimentarias que lograba crear se rompían fácilmente, y cada día era una batalla contra la tierra que se resistía a dar fruto. Eva, por su parte, aprendió a reconocer las plantas, a recolectar lo poco que la naturaleza les daba y a cuidar de su pequeño hogar improvisado. El tiempo ya no era una eterna sucesión de días perfectos. Ahora, los días y las noches se sucedían con una pesadez constante, y cada hora traía consigo nuevas tareas y desafíos. El trabajo, aunque duro, comenzó a transformarlos. Se volvieron más fuertes, más resistentes, y aunque el Edén estaba lejos, comenzaron a encontrar una extraña paz en el esfuerzo. Sentían que cada semilla que plantaban y cada fruto que cosechaban eran una pequeña victoria, un recordatorio de que, a pesar de todo, tenían la capacidad de crear y cuidar. Dios no estaba físicamente con ellos, pero sentían su presencia de una manera diferente, como si les estuviera dando fuerzas en silencio. Con el tiempo, Adán y Eva trajeron al mundo a sus primeros hijos, Caín y Abel. Con ellos nació una nueva esperanza, una oportunidad de empezar de nuevo a través de la próxima generación. Los bebés eran una mezcla de su amor y de la bendición, que aunque ya no era evidente, aún sentían que Dios les había dado. Los niños crecieron en un mundo diferente al que sus padres habían conocido en el Edén. No conocieron el paraíso perdido, sino la tierra árida y el trabajo duro. Pero en medio de todo, vivieron rodeados del amor de sus padres. Adán y Eva les enseñaron a honrar a Dios y a cuidar de la tierra, y en sus corazones siempre albergaban la esperanza de que sus hijos algún día pudieran vivir en un mundo mejor, uno que, aunque nunca sería como el Edén, podría ser lleno de paz y amor. Pero la vida seguía siendo difícil. Las tensiones crecieron con el tiempo, y aunque Caín y Abel fueron bendiciones para Adán y Eva, su propia historia de dolor y caída se reflejó también en las luchas de sus hijos. La tragedia golpeó nuevamente a la familia cuando Caín, consumido por la envidia y la ira, mató a Abel. Este hecho desgarrador marcó una nueva pérdida para Adán y Eva, que vieron cómo el dolor que había nacido en el Edén seguía reproduciéndose en las generaciones futuras. Con cada año que pasaba, Adán y Eva envejecían. El peso de sus errores y el recuerdo del Edén nunca desaparecieron por completo, pero aprendieron a vivir con ello. Cada noche, al mirar las estrellas, recordaban la presencia de Dios y entendían, en su madurez, algo que no habían comprendido al principio. La libertad que habían ganado era una carga y un don a la vez. Dios les había permitido elegir, y aunque su elección los había alejado del paraíso, les había dado algo que ningún otro ser tenía: el libre albedrío. Llegaron a comprender que el amor de Dios seguía con ellos, aunque de una manera diferente. Era un amor que respetaba su libertad y que les permitía aprender y crecer a través del dolor y el trabajo. En su vida había desafíos, pero también pequeños momentos de gozo y paz, y aunque nunca volvieron al Edén, aprendieron a encontrar belleza en las pequeñas cosas de su nuevo hogar. Cuando Adán y Eva finalmente llegaron al final de sus vidas, dejaron un legado para sus descendientes, una historia de amor, caída y redención. Sus hijos y los hijos de sus hijos crecerían en un mundo lleno de imperfecciones, pero también con el deseo de recuperar aquello que se había perdido. En cada generación, los hombres y mujeres mirarían hacia el cielo, buscando la presencia de Dios,
y preguntándose cómo podrían volver a ese estado de paz y pureza que había existido en el principio. A través de los siglos, la historia de Adán y Eva se convertiría en un recordatorio de la naturaleza humana, con su capacidad de amor y su propensión a errar. Sus descendientes, cada uno en su propia manera, seguirían luchando por encontrar su camino de regreso al Edén perdido, buscando en cada acto de bondad, en cada acto de arrepentimiento, un paso hacia la reconciliación con Dios y con ellos mismos. La historia de Adán y Eva, lejos de ser solo una tragedia de pérdida, se convirtió en una promesa para la humanidad. Aunque el Edén había quedado atrás, sus ecos seguían vivos en el corazón humano, en ese anhelo constante por la paz, la inocencia y el amor. La humanidad, a través de sus errores y victorias, aprendería que el Edén no era solo un lugar, sino un estado del alma, una comunión con lo divino que podía alcanzarse a través de la compasión, el perdón y la búsqueda constante de la verdad. Así, el Edén se convirtió en una metáfora de lo mejor de la humanidad, de esa chispa de bondad que existe en cada ser humano y que pese a las dificultades nunca se extingue. La historia de Adán y Eva, con todo su dolor y su redención, no fue el fin, sino el comienzo de un viaje, una búsqueda que generaciones después aún continúa. Y aunque el camino es arduo, en cada acto de amor, en cada sacrificio y en cada intento de reconciliación, la humanidad se acerca un poco más al Edén, no en la tierra, sino en el corazón.